El Pachuca es el equipo más antiguo del fútbol mexicano, con más de 130 años de existencia. A pesar de su larga vida, sus más grandes éxitos los ha cosechado en los últimos 25 años, convirtiéndose, junto con el Toluca, en el equipo más ganador en torneos cortos con 7. Hoy, el Gato Futbolero se dio a la tarea de encontrar a los mejores futbolistas en la historia de este club hidalguense. Para este equipo usemos un clásico 4-4-2 y empecemos como siempre con la portería. Miguel Calero. Empezar más fuerte no se puede. El Cóndor ha sido posiblemente el mejor jugador en vestir esta playera. Su fortaleza física, sus vuelos espectaculares y su liderazgo dentro y fuera de la cancha contribuyeron para que Pachuca ganara 4 ligas y 4 Conca Champions, además de una Copa Sudamericana, siendo este el único campeonato ganado en el mundo por un equipo fuera de su confederación. Si volvieran a nacer, me llamaría Miguel Calero. Sería portero y defendería a huevo los colores del Pachuca. Aquivaldo Mosquera. Este zaguero colombiano dejó su huella en el club hidalguense por su gran solidez defensiva, liderazgo en el campo y capacidad para anotar goles en jugadas de balón detenido. En Pachuca siempre será recordado por aquel gol que le anotó a las Chivas en la semifinal del 2006. Ganador de 3 ligas, una Conca Champions y una Sudamericana, Mosquera tiene su lugar asegurado dentro de este equipo. Pelota de Caballero, 8 que va Macalero. Leobardo López. El Caballo López fue durante mucho tiempo compañero en la central de Aquivaldo. Su habilidad para anticiparse al pase lo hacía un excelente marcador dentro del área. Fue ganador de 2 ligas, una Conca Champions y una Sudamericana. Leobardo dejó marcado su nombre en la historia de esta institución. Octavio Valdés. El Tavo era reconocido por su gran velocidad y su incorporación a la ofensiva. Jugó un total de 186 partidos con el Pachuca y su capacidad de jugar en el medio campo lo hizo una pieza importante para que el conjunto blanquiazul conquistara 2 campeonatos mexicanos en el 99 y en el 2003. Alberto Rodríguez. Era conocido por su liderazgo y velocidad por la banda. El Beto fue capitán del equipo durante varios años, siendo este el encargado de echarse el equipo al hombro en los primeros 3 campeonatos del club, así como en la Conca Champions del 2002. También fue un flamante seleccionado mexicano en la Copa América del 2001 y en el Mundial de Corea-Japón 2002. Jaime Correa. El Alacrán Correa fue el motor del Pachuca por casi 10 años. Su habilidad para recuperar balones en la media de contención lo hicieron una pieza importantísima del esquema tuzo de aquellos años. Correa fue campeón con el Pachuca en 4 ocasiones en la Liga Mexicana, además de ganar 3 Conca Champions y ser parte fundamental en la obtención de la Copa Sudamericana. Andrés Chitiva. El consentido llegó a las filas del Pachuca por allá en el lejano año del 2001, por recomendación de Miguel Calero. Su velocidad por la banda y su destreza con los pies lo hicieron un mediocampista desequilibrante y un auténtico dolor de cabeza para cualquier rival. El colombiano conquistó 4 títulos de liga, 3 Conca Champions y una Copa Sudamericana, además de ser uno de los máximos goleadores del club con 45 pepinos, sin ni siquiera ser un centrodelantero. Gabriel Caballero. El oriundo de Rosario, Argentina, dejó su huella imborrable en el conjunto hidalguense al ser el máximo ganador de torneos de liga con 5, además de ganar en varias ocasiones la Conca Champions y ser parte importante en la obtención de la Sudamericana. Caballero Schicker es recordado por su elegancia en el campo, sus pases precisos y su gran olfato goleador. El Eterno fue el goleador histórico del Pachuca por muchos años, hasta ser superado recientemente por Franco Jara. Cristian Jiménez. El Chaco formó parte del Pachuca entre el 2006 y el 2009, siendo este el que menos tiempo vistió la playera blanquiazul de este once histórico. No obstante, su trayectoria en el conjunto hidalguense es algo más que memorable.
Reconocido por su gran visión y su exquisito toque de balón, Cristian Jiménez ganó 4 títulos durante esos 3 años, una liga, 2 Conca Champions, una Superliga, y fue el autor del gol que marcó la diferencia en aquella final de la Copa Sudamericana contra Colo-Colo en el 2006. Señoras y señores, se viene Chitiva, pelota para Jiménez, ahí está, lo define, ahí está. ¡Gol! Juan Carlos Cacho. De los 11, tal vez este sea el que más polémica genere. Pero es de aceptar que Cacho aportó muchos goles importantes en la historia del Pachuca. El sistema de juego que profesaba el Ojitos Meza no habría rendido los mismos frutos sin un Juan Carlos Cacho. Su fortaleza física y su imán con el balón lo llevaron a anotar un total de 63 goles con el conjunto blanquiazul, ganador de 2 títulos de liga, 2 Conca Champions y una Copa Sudamericana, un infaltable en el ataque de este gran equipo. Franco Jara. Jara fue mundialmente conocido por su tenacidad y destreza dentro del área. Además de su gran control de balón, tenía una gran habilidad para botarse y crear espacios que fueran aprovechados por los demás jugadores. El jinete es el máximo romperredes en la historia del Pachuca, con 83 goles en todas las competencias. Una marca que se ve casi imposible de superar por algún jugador del plantel actual. Ganador de una liga y una Conca Champions, Franco Jara es sin duda el referente en el ataque del once histórico del Pachuca. Juntar a estos jugadores en su más alto nivel, en una misma cancha, es algo que nunca va a pasar. Pero sin duda, este equipo pondría a temblar a más de uno en cualquier cancha del mundo. Para terminar, aquí te dejo los 3 cambios o menciones honoríficas de este equipo de ensueño. Dime tú, ¿quién sobra? ¿Y a quién pondrías en su lugar? También comenta qué equipo te gustaría que le hiciera su once histórico en el próximo video. Aquí tú eres la voz, crack. Échale ganas a la vida como le echas ganas en la cancha. Hasta luego.